Sean bienvenidos de nuevo al canal de Electrónica, Programación y Modelado. Hoy vamos a hablar un poco más acerca del tema del capacitor. El capacitor es un elemento muy interesante, muy utilizado. Lo tenemos en muchos aparatos, en la gran mayoría de aparatos electrónicos que tenemos, hay por lo menos un capacitor. Hay una gran cantidad de aplicaciones, no tienen idea de qué tantas cosas se pueden hacer con ello. O sea, es decir, podemos ocuparlo en osciladores, podemos ocuparlo como filtros para poder hacer integraciones, es decir, para desacoples también. Entonces, realmente los capacitores tienen muchos usos. Entonces vamos a seguir hablando sobre este tema. Vamos a ver cómo es que un capacitor se carga y se descarga. Nosotros sabemos que el capacitor, cuando está apagado, no tiene carga. Es decir, cuando ha pasado mucho tiempo apagado o nunca se ha ocupado en la vida, entonces ese capacitor no tiene carga. Cuando empieza a pasar una corriente, esa corriente llega al capacitor y la carga empieza a almacenarse en él, en las placas que tiene. Entonces esa carga almacenada se puede ocupar posteriormente para otros usos. La curva de respuesta del capacitor, podríamos verlo de esta forma. Si el capacitor está comenzando a cargar, la curva sería esta. Si el capacitor se está descargando, la curva sería al revés. Entonces, ya sea un caso o en el otro, su forma de carga y descarga tiene una forma exponencial. Bueno, en este caso, este sería tiempo y este sería el voltaje en el capacitor. Entonces, lo que podemos observar es que el capacitor no es lineal y eso puede provocar algunos problemas. No es como la resistencia. Una resistencia es un elemento lineal y por lo mismo es más fácil de comprender. Pero realmente una vez que uno se acostumbra a cómo funciona un capacitor, no es muy difícil. Como había mencionado antes en los primeros videos, lo vamos a estar enfocando a lo que es las explicaciones a un nivel en el que no vamos a estar tocando, al menos de momento, lo que son derivadas o integraciones. Vamos a mencionar tal vez algo respecto a ellos, pero no es que vamos a hacer las integraciones y derivadas ahorita. Pero lo que busco es que se acostumbren a cómo es que funciona un capacitor para que después, al colocarlo, al verlo en uso, no sea una sorpresa, sino que ya uno se sienta cómodo trabajando con él. Para ver lo que es la carga y descarga del capacitor, bueno, primero enfocémonos en la carga. Vamos a ver que el voltaje en el capacitor, cuando se está cargando con respecto al tiempo, sería el voltaje de entrada por 1 menos la exponencial de menos t sobre tau. Entonces, ¿qué es tau? Tau es simplemente la multiplicación de R por C. Entonces esto es tau. Ahora, se le ha dado un nombre propio a esa multiplicación por el hecho de que es importante al momento de estar trabajando con lo que son las cargas y descargas de un capacitor. Ahora, ¿a qué se refiere con la R? ¿Cuál R? Se refiere a que cuando nosotros estamos cargando el capacitor, vamos a tener por aquí una resistencia conectada al elemento, que es la que va limitando la cantidad de carga que está llegando al capacitor. Entonces, al multiplicarlo, esa resistencia por la capacitancia, tenemos nuestro tau. Tau es importante por el hecho de que nos da una idea de qué tan pronto el capacitor va a cargarse de una forma que es prácticamente la forma del mismo valor que el voltaje de entrada. Cuando el tiempo transcurrido al ir cargando el capacitor es igual a alrededor de 5 taus, o sea, 5 por tau, entonces se considera que el capacitor está completamente cargado. ¿Cómo es eso? Si nosotros realizamos lo que es la sustitución de t por el tiempo igual a 5 tau, nos vamos a dar cuenta que el valor que nos va a dar es prácticamente lo que es el voltaje de entrada.
incluso si nosotros sustituimos el valor de T solamente por tau, vamos a encontrar que en ese tiempo el voltaje que presenta el capacitor es de un poco más de 63% de voltaje de entrada. Entonces, esto ya nos da una pauta de lo que vamos a estar observando, ¿verdad? Vamos a ver qué tan rápido se carga o descarga, y que eso está relacionado precisamente con lo que es la capacitancia del elemento y la resistencia que se encuentra conectado en serie con ese elemento. Entonces, ahorita nos estamos enfocando en la curva verde, ¿verdad? Esa es la curva de carga. Esta es la curva de carga. Entonces, ahí podemos observar que cuando se llega a 5 tau, digamos que este es 5 tau, un poco chueco el 5. Entonces, cuando llega a 5 tau, aquí lo que tendríamos es que el voltaje del capacitor es prácticamente igual al voltaje de entrada. Hay algunos libros y también algunas personas que no toman 5 tau, toman 4 tau. ¿Eso es malo o eso es bueno? Es simplemente una forma de verlo. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a cambiar ahorita a una hoja de cálculo para poder observar cómo se va desarrollando la subida. Ok, entonces aquí he puesto el valor que va a tener T. Estamos suponiendo que cada uno de estos es como... estamos suponiendo que ahorita el valor de tau es 1. Entonces, para un valor de tau igual a 1, es decir, la multiplicación de R por C me dio 1. Hay casos que puede suceder así, entonces ahorita vamos a asumirlo de esta forma. Entonces, cuando tengo un tau 1 y estos son los tiempos que van transcurriendo, vamos a hacer un zoom para poder distinguir un poquito más. Ok, entonces el tiempo que va transcurriendo, ahorita me dio un segundo, lo que tendría es que esta de aquí sería lo que mostraría el comportamiento de carga de mi capacitor. Entonces 1 menos la exponencial ¿de qué? Es 1. Bueno, aquí puse la exponencial aparte. Exponencial de menos 1 por lo que es A2, o sea, el valor de este. Es decir, la exponencial es E elevado a la menos T sobre lo que sería tau, ¿verdad? Entonces, como tau en este caso vale 1, entonces simplemente es el valor que tiene T aquí. Y por eso solamente le he dejado así, es decir, lo podría haber puesto acá, ¿verdad? Como sobre 1. Pero sería redundante, entonces se queda así. Entonces, esto sería el valor de la exponencial elevado a la menos T sobre tau. Ahora, la carga es 1 menos ese valor exponencial, por eso dice aquí 1 menos V2. Entonces, ahí puedo observar que en el tiempo 0, cuando el sistema inicia, no tiene voltaje. Tiene 0 voltios el voltaje del capacitor. Después va a tener... Ahorita, si se dan cuenta, tampoco le he puesto una multiplicación. O sea, puedo pensar que en este caso tengo un voltaje de entrada igual a 1 voltio. Entonces, si mi voltaje de entrada es igual a 1 voltio, entonces aquí puedo observar que cuando pasa un tau, es decir, cuando T es igual a tau, lo que tendría es 0.6321 voltios. ¿Qué es eso? Ese es el 63% del voltaje de entrada en este caso. Pero, ¿y qué pasa si el voltaje es 5 voltios? Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí yo lo que tengo es 5 por el valor de esto? Entonces aquí podemos sustituirlo fácilmente, ¿verdad? Y simplemente le ponemos 5 por el valor. Y voy a copiar la fórmula. Y ahí puedo observarlo, que en ese punto voy a tener 3.16 voltios. Y 3.16 voltios, ¿cómo se relaciona con lo que es el valor de voltaje de 5 voltios de entrada? Entonces, si yo quiero ver a cuánto equivale, yo podría simplemente decir, mira, ¿cuál es la relación entre esto con respecto a los 5 voltios de entrada? Son 63.2%, ¿verdad? De voltaje de entrada, que era lo que estábamos esperando. Entonces, me gusta ponerlo así porque se ve un poquito mejor el comportamiento que tiene la curva de carga del capacitor. Entonces, cuando ya pasan 2 tau, entonces tenemos un 86.46%. Cuando tenemos 3 tau, es un 95.02%.
Y cuando tenemos 4 tau tenemos 98.17%. Ya un 98.17% ya uno lo considera como que es prácticamente el voltaje de entrada, y por eso es que dicen con 4 taos que haya transcurrido ya se encuentra cargado, el capacitor con el voltaje que le está llegando a los terminales. Y otros, yo incluido, consideramos mejor 5 tau. 5 tau es 99.32% del voltaje que está alimentando al capacitor. Entonces, aquí le puse 100 a lo que es el tiempo, es decir, ha transcurrido el equivalente a 100 tau, y ahí podemos observar que dice 1. Realmente no es 1. Es decir, solo pongámonos a pensar, el valor que tengo aquí, que sería el valor que le voy a quitar a 1, es un valor extremadamente pequeño, pero no es 0. Yo puedo seguir aumentando el tiempo de forma continua hasta donde la computadora aguante, y realmente el valor que voy a tener aquí no se va a hacer 0. Llegaría al valor de 0 en el infinito, y eso matemáticamente, en los cálculos de la computadora no lo puedo lograr. Pero con las aproximaciones él toma que ya 100 taus es 1, pero es más que suficiente para muchos casos considerar solamente 5 tau como el punto en donde ha transcurrido suficiente tiempo para que el voltaje que tiene el capacitor sea equivalente al voltaje con el que está siendo alimentado. Entonces eso es lo que quería que observáramos acá. Y claro, ¿verdad? Si yo vengo y grafico esto, vamos a hacer una pequeña gráfica por aquí rápidamente. Entonces ahí puedo observar la curva de carga de mi capacitor. Ok, ahora vamos a pasar al simulador. Vamos a comenzar colocando lo que es un capacitor y una resistencia. Vamos a colocar también lo que es el tierra del capacitor y el tierra de la fuente que se va a colocar para poder alimentar el circuito. Ahora vamos a colocar una fuente de voltaje y presiono F3 para poder unirlos. Le voy a poner el valor de 1 y 1 a la resistencia del capacitor, es decir, un ohmio de valor de resistencia y un faradio de valor de capacitor. El valor que sí muy probablemente nunca van a ver en realidad va a ser el valor de un faradio. Acá vamos a hacer un ajuste, porque lo que queremos es irnos a las propiedades avanzadas para poder generar lo que es un pulso. El voltaje inicial que le voy a establecer va a ser 0. El voltaje descendido le voy a poner el valor de 1 también. ¿Cuánto va a ser el retardo? Es decir, en cuánto tiempo quiero que aparezca ese 1. Le vamos a poner pongámosle, bueno, podría ser confuso, dejémoslo sí, pongámosle 0. Vamos a ver si lo admite. El tiempo de subida del escalón, el tiempo de bajada del escalón es un pico. ¿Cuánto tiempo va a pasar el escalón activo? Le vamos a dar suficiente tiempo para que se estabilice, digamos, en este caso R por C es 1 por 1, lo cual me daría 1, entonces un tau equivale a un segundo, por lo que sería suficiente con 8. Y le doy OK. Puedo mover esto para acá, presiono la barra espaciadora para hacer un auto zoom, auto fit, y ahora le digo que quiero hacer una simulación. Para este caso yo voy a hacer lo que es una simulación de transiente. ¿Cuánto tiempo le voy a poner? En este caso le puse al pulso 8, entonces aquí también le voy a decir que pare en 8. Vamos a hacerlo así y vamos a querer graficar lo que es el voltaje. Este es el voltaje de entrada, lo que aparece en este nodo. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más ordenado para que se pueda observar mejor y comprender qué es lo que estamos viendo. Aquí lo vamos a poner, vamos a hacer clic derecho y vamos a ponerle BC para indicar que es el voltaje del capacitor, y otra vez corremos. Aquí aparece como que se ha borrado después el hecho que los nodos que hacía referencia antes en la gráfica
ya no existe. O sea, no es que no exista, sino que ha cambiado de nombre. Entonces es necesario volver a decirle dónde está lo que queremos graficar. Vamos a observar la gráfica. Aquí puedo observar cómo la gráfica de voltaje del capacitor va subiendo como esperábamos. Es una exponencial. Vamos a colocar lo que es un cursor aquí, clic derecho, le decimos que coloco un cursor y lo voy a mover. Lo voy a mover a donde ocurre el primer tau. ¿Dónde ocurre el tau? En el valor de R por C, que en este caso es 1 por 1, lo que me daría 1. Entonces lo llevo al tiempo 1. Vamos a aproximar un poquito más por aquí. Aquí puedo observar en esta ventana cuál es el valor de tiempo y cuál es el valor del voltaje. Entonces en el valor de voltaje puedo ver que tiene 0.635 voltios. Es decir, tiene un 63% del voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque el voltaje de entrada en este caso, este Vin que tengo aquí, es 1. Entonces corresponde que en el tiempo tau, en el que el tiempo es igual a tau, yo tengo el 63% del voltaje de entrada. Entonces, si yo muevo el cursor al valor de 5 tau, es decir, 5 segundos, vamos a buscar 5 segundos por aquí. Ahí está aproximadamente 5 segundos. Entonces veo que tengo 99.32% del voltaje de entrada. El voltaje de entrada es 1 voltio. El voltaje que tiene el capacitor en este momento es 0.993 voltios. Entonces se cumple lo que estábamos esperando de él, ¿verdad? En el sentido de que aquí, en este punto, en 5 tau, en el tiempo igual a 5 tau, tengo prácticamente lo que es el mismo voltaje en el capacitor que el voltaje de entrada. Vamos a cambiar ahora, vamos a hacer un pequeño cambio en lo que es la fuente y vamos a darle tiempo de encendido, sí, 8 está bien, y vamos a decirle que tiene un periodo de 10, no, pongámosle 16. Ahorita estoy cambiando lo que es la configuración del pulso que estoy mandando. No sé si pueden comprender lo que estamos haciendo aquí, pero aquí lo que le he dicho al pulso es, se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Ahí le puse que el voltaje inicial era 0 y le pude haber puesto una sola vez como 1, pero ahorita que lo pusimos así lo vamos a dejar. Después lo puedo hacer los ajustes. Entonces aquí le he dicho que el voltaje con el que arranca es 1 voltio. Después de que pasan 8 segundos va a pasarse a 0 voltios. ¿Qué pasa cuando el voltaje de la fuente cae a 0? El voltaje de la fuente cae abruptamente a 0. El voltaje del capacitor no. También cae, pero no de esa forma tan abrupta como el voltaje de la fuente de alimentación. ¿Qué es lo que está sucediendo? En este caso, ahora el capacitor es el que está alimentando el sistema. ¿A qué me refiero con eso? Cuando esta fuente tiene su voltio, 1 voltio aplicando, la corriente está pasando a través de la resistencia para llegar al capacitor y que se cargue. Cuando la fuente tiene 0 voltios y el capacitor ya está cargado, lo que va a hacer el capacitor es que va a ser él el que va a transferir corriente para que pase hacia la resistencia y llegue hacia la fuente. O sea que el capacitor está alimentando el sistema en este momento. Sí. ¿Cómo puedo ver eso? Si yo pongo el ratón aquí, puedo observar que tiene una forma un tanto diferente, ¿verdad? Lo que quiero es que grafique la corriente. Le doy un clic y aquí puedo observar esto. Este es el paso de la corriente. Como se mira un tanto confuso, voy a agregar otro plano aquí y aquí voy a colocar solamente la corriente que está pasando a través de la resistencia. Puedo observar que la corriente que está pasando al principio parece como que es negativa y después aparece como positiva. Eso es más que todo por el hecho de que la resistencia muy probablemente tiene su primer nodo
aquí al lado derecho. Eso se puede observar fácilmente aquí, donde puedo observar lo que es el netlist. Y efectivamente aquí nos dice que el primer nodo de la resistencia se encuentra en BC y el segundo nodo se encuentra en BI. Para poder cambiar esto, yo voy a hacer algo. Voy a hacer un pequeño cambio aquí. Voy a llegar a la resistencia con la otra herramienta y la voy a girar. ¿Cómo la giro? Control R y la vuelvo a colocar. Veo aquí en lo que es el netlist y aquí observo que el primer terminal de resistencia está conectado a BI. Hago otra vez la simulación y hoy puedo observarlo de esta manera, que me parece a mí que es más fácil de explicarlo en este punto. Entonces al principio es la fuente la que está mandando la corriente. Entonces la fuente de alimentación, mientras se encuentre un voltio aplicado por ella, es la que está haciendo que la corriente pase a través de la resistencia y llegue hasta el capacitor. Después, cuando ya se cargó el capacitor, ahí podemos observar que ya no está circulando corriente, porque el capacitor prácticamente podríamos decir que está lleno. ¿De qué se cargó? De la carga. ¿De qué se llenó? Perdón, de la carga. Entonces, después, cuando abruptamente cae el voltaje de la fuente a 0 voltios, ahí puedo observar que el capacitor ahorita está proporcionando la corriente. Aquí podemos ver que a través de la resistencia R1 está circulando una corriente. Entonces, ¿quién está mandando esta corriente aquí? No es la fuente de alimentación, es el capacitor. Entonces el capacitor está proporcionándole corriente al sistema. Y por eso puedo observar esto de aquí, de que la corriente ha cambiado de signo. Antes teníamos 1 amperio atravesando, bueno, comenzaba desde 1 amperio atravesando lo que es la resistencia, y hoy otra vez está pasándole 1 amperio a la resistencia, pero en el sentido contrario. Pero este amperio no va a ser eterno. ¿Por qué? Porque el capacitor se descarga, o sea, lo que tiene él almacenado lo está proporcionando en este momento, pero va a llegar un punto en el que el capacitor va a dejar de proporcionar lo que es corriente, porque ya no tiene carga, o sea, ya no tiene carga. Recordemos que la corriente es movimiento de cargas, entonces el capacitor está sacando todas sus cargas y llega un punto en que se vacía, entonces ya no puede hacer que siga circulando corriente. ¿Cuánto tiempo tarda el capacitor en poderse descargar? Eso siempre está relacionado con lo que es el factor tau. Vamos a poner esta ventanita para acá. Vamos a poner el cursor. Entonces, aquí podemos observar que lo que es la caída se da en los 8 segundos. Si tau es 1, significa que en 9 segundos, que sería 7 más 1, ¿verdad? Vamos a ubicar aquí 9. Acá en 9 podemos observar que solamente tiene un 36.4% de voltaje que tenía inicialmente. Cuando transcurre un tau y el capacitor se está descargando, entonces él pierde un 63.2% de su carga original, de su voltaje original. Entonces, cuando transcurren 5 tau, como imagino ustedes lo podrán intuir, prácticamente se ha descargado. Entonces, para 5 tau serían 8 más 5, serían 13 segundos. Nos ubicamos en 13. Y ahí podemos observar que solamente tiene 6 milivoltios. Entonces, prácticamente ha perdido la carga que tenía almacenada. Y por lo mismo, aquí podemos observar que la corriente que está pasando por la resistencia también es muy pequeña. Aquí podemos colocar el otro cursor. Voy a colocar el segundo cursor a este para poder observar cuánto tiene. Entonces, en el segundo cursor lo tengo en 13 segundos y hay 6.73 miliamperios. Entonces, puedo observar que el voltaje y la corriente que se tienen ahorita en el sistema es prácticamente cero. El capacitor ha entregado casi todo lo que tenía y podemos considerar que cuando ha pasado 5 tau, el capacitor se descargó. Entonces, estos conceptos no son complicados, la verdad.
Entonces solamente tienen que tener en cuenta eso, ¿verdad? El proceso en cómo el capacitor se va cargando y descargando, el comportamiento que tiene, y recordar el factor de tau que sirve para poder realizar esa carga o descarga. Vamos a cambiar un momento. Y para lo que es la descarga, vamos a quitar esta parte de acá. Para lo que es la descarga, tenemos que cuando el capacitor se está descargando, el voltaje en el capacitor con respecto al tiempo es simplemente el voltaje de entrada multiplicado por E elevado a la menos T sobre tau. Entonces, tanto la carga como la descarga están afectados por el valor de tau. Si yo quiero que el tiempo de carga y descarga sea más rápido o sea más lento, lo que tengo que hacer es actuar en tau. Por ejemplo, si yo quiero que el capacitor le tome más tiempo cargarse, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer entonces es aumentar el valor de tau. ¿Cómo puedo aumentar el valor de tau? Tau es resistencia por capacitor. Entonces, si yo aumento, por ejemplo, la resistencia, le va a tomar más tiempo al capacitor poder cargarse. Lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos diciendo que tiene más dificultad a la corriente a las cargas para atravesar la resistencia y llegar hasta el capacitor. Por el contrario, si quiero que el tiempo de carga y descarga sea más pequeño, lo que voy a hacer es disminuir el valor de la resistencia para que sea más fácil el paso de las cargas. También puedo cambiar lo que es el valor de la resistencia, ¿verdad? Para poder hacerlo. Entonces, eso afecta lo que es el comportamiento del capacitor y en lo que respecta a lo que son sus cargas y descargas. Bueno, esto sería lo principal que quería mostrar por el día de ahora. Y en próximo video seguiremos hablando sobre el comportamiento del capacitor y cómo lo podemos ocupar en otras aplicaciones. Espero que sea útil la información y suscríbase para que puedan estar al tanto de todo lo que vamos a estar viendo aquí en el canal de electrónica, programación y modelado. Recuerden que el objetivo es mostrar que estos temas son asequibles para todos y que hay que quitarse esa barrera mental de que no se puede aplicar a esto porque es muy difícil, porque no hay cómo comenzarle, cómo hincarle el diente. Es un tema como cualquier otro que podemos ver en la vida. Simplemente lo que tiene que hacer es estudiar la teoría, practicar un poco los ejercicios y aprovechar lo que son las ventajas de los simuladores. Muy recomendado. Bueno, entonces espero que tengan un feliz día.